Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana, aquí en Es Radio. Y también les recuerdo que Viral TV, que es la compañía que emite todos nuestros productos, bueno, unas cuantas horas al día por televisión, les ofrece desde ahora mismo hasta las 11 este programa para toda España en Vodafone TV. Desde ayer hasta a las 7 y a partir de ayer, pues todos los días en toda España, incluyendo en las dictaduras nacionalistas o socialistas que, por supuesto, impiden que las voces molestas pues se puedan oír. No del todo, porque entre Internet o, por ejemplo, ahora, en el caso de Vodafone TV, pues nos pueden ver, oír, etcétera, y luego opinar. Hoy, además, hay mucho que opinar, pero antes tenemos que contarles cómo está el tiempo. En principio, hoy hay lluvias relativamente fuertes en el este, en el Mediterráneo. Ya ayer se anunciaban con esa especie de tormentas muy veraniegas en el Ampurdán, en Baleares. Hoy va a seguir igual, en el sur de Baleares, sobre todo pues, en Ibiza, también en Murcia, pero más bien en el interior, alguna parte de la provincia de Albacete. Y paren de contar. Luego va a haber muchas nubes en el norte, con algunos chubascos ocasionales. Bueno, lo típico del final del verano, como en el dúo dinámico. Llegó y tú partirás. Pues el buen tiempo, de momento, vamos, las temperaturas relativamente altas no parten. Bajan un poquito en Galicia, como también corresponde, pero en el centro pues suben otra vez. Había bajado un poquito en Madrid, ahora tenemos unos 18 grados en Madrid, llegaremos en torno a los 30, según las zonas. La máxima, pues Granada y Jaén con 33 y la mínima de nuevo Burgos, esta vez con 8 grados. Hasta aquí el tiempo. Bien, y vamos ya con las noticias que cada día nos trae el Santander, con la ayuda de Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Como les comentaba, a las 6 de la mañana, ayer Mariano Rajoy se dedicó a uno de los ejercicios que a él más le gusta. Yo decía que antaño se decía que los niños cobardicas se escondían en las faldas de su madre, pero claro, ahora las madres llevan unas faldas que los niños no pueden esconderse. Sería, en fin, difícil, no encontrarían falda donde esconderse. Mariano, buscando dónde esconderse, porque yo no he visto nunca una persona que ha aspirado toda su vida a ser presidente del gobierno, como todos los políticos, dicho sea de paso. Pero algunos dicen que quieren ser alcaldes de su pueblo, pero yo no conozco a nadie que no quiera ser presidente del gobierno si surge la ocasión. Y algunos dedican toda su vida y después toda su capacidad de mal para eliminar adversarios hasta llegar a presidente del gobierno. Bueno, pues Mariano Rajoy toda la vida ha querido ser presidente del gobierno, es decir, jefe del poder ejecutivo. La función del ejecutivo es ejecutar, es decir, aplicar las leyes que el poder legislativo, las Cortes, han votado y pertenecen al orden común. Tenemos que obedecer todos los españoles. Por ejemplo, los malditos impuestos. Pues como son legales, hay que pagarlos. Bueno, los políticos no los pagan. Por ejemplo, en Cataluña llevan los Pujol evadiendo impuestos y robando al respetable, pues 35 años. Pero son casos extremos, ¿no? La infanta Cristina y Urdangarín nunca pagaron, siempre cobraron y Hacienda los defiende. Pero eso no es lo normal. Lo normal es que todos tengamos que cumplir las leyes. Multa de tráfico injusta, he estado solo un minuto, ¡paf!, te clavan. Impuestos, pero si son 6.000 euros la diferencia sobre tal, ¿usted cree que por 6.000 euros, patapam, 20.000 euros de multa? Así es Hacienda. Eso es el poder ejecutivo. Tienes que desalojar una casa, tienes que desalojar una casa. Viene el Kichi, te da unas palmitas, pero tienes que desalojar la casa. Es la ley. Hay que cumplir la ley. La ley debe ser obedecida por todos. El primero que tiene que obedecer las leyes es el que juró aplicarlas. Cuando es elegido presidente del gobierno, cualquiera en España, caso concreto de Mariano Rajoy, con el mayor respaldo y la mayor acumulación de poder que nunca le ha concedido el pueblo español a través de las urnas a ningún gobernante. Hace 4 años Mariano concentró la mayor cantidad de poder que ha tenido ningún presidente en la historia de España. Ni Felipe González en sus mayorías absolutas, pero ni Aznar en su mayoría absolutita, nadie. Bien.
Y juró, porque juró, de rodillas, pues muy grande, no se notaba que estaba de rodillas, pero estaba de rodillas. Juró guardar y hacer guardar la Constitución. A lo mejor no se agachó, yo lo veo tan grande que, no sé, a lo mejor estaba de pie. El caso es que juró guardar y hacer guardar la Constitución, que es la ley de leyes, de la que emanan todas las leyes. Las autonómicas, las municipales, las locales y espesas, las de tráfico, todas. Todo viene de la Constitución. La Constitución legitima el orden legal en España que todos debemos establecer, que se puede cambiar mediante unas normas que la propia Constitución tiene, como sucede en todos los países democráticos del mundo. Todas las constituciones tienen mecanismos de reforma, porque con el tiempo se puede reformar. En Estados Unidos tuvieron que ir a la guerra civil para abolir la esclavitud, porque no estaba en la Constitución que no hubiera esclavos. Pero al final se hizo, y está, y no puede haber esclavos. Bueno, estas cosas son así. El Poder Ejecutivo ejecuta lo que las leyes dicen. Y si el poder se extralimita, está el Poder Judicial. El Poder Judicial es el que habitualmente aplica determinadas cosas. Por ejemplo, un señor se divorcia y entonces acude su señora al tribunal: este canalla ha malgastado la mitad de mi vida, me ha engañado, se ha ido con la babysitter, con la cangura o cangurita, y entonces no me voy a quedar en la calle. Y por supuesto no se queda en la calle, pues puede mandar a juicio, etcétera. Y el juez pues aplica la ley. Pero cuando hay un asunto grave, por ejemplo, un golpe de Estado, bueno, pues entonces inmediatamente el Poder Ejecutivo aplica directamente la ley. Cuando hay una situación de emergencia, el Poder Ejecutivo aplica la ley. Por ejemplo, año 83, principio, mes de febrero del 83. El conglomerado de Rumasa, de bancos y de empresas, estaba en una situación de quiebra técnica, podríamos decir. Es decir, los bancos prestaban a las empresas que no pagaban a los bancos que le prestaban a las empresas, porque todas eran de Ruiz Mateos. Bien, se podía haber dejado quebrar, que es lo que correspondía. Pero Miguel Boyer, para descanse, todopoderoso ministro de Hacienda, de Felipe González, todopoderoso presidente del gobierno, recién elegido, con 202 diputados, unos meses antes, pues decide incautarse de Rumasa, expropiar Rumasa, tomar Rumasa por asalto con la policía, etcétera, hasta rompiendo los tabiques. Me acuerdo perfectamente de unos, entonces eran más maderos, porque entonces iban de un marrón, ahora van más elegantes. Entonces era un marronáceo un poco feucho, la verdad. No eran los grises de Franco, pero tampoco los de ahora. Bien. Encima, en el tejado, puestos en el tejado, como si hubieran tomado rehenes en Múnich, o una cosa parecida. Bien. Entraron en lo de Rumasa, incautaron Rumasa, etcétera. Luego resulta que se la quedaron los socialistas, lo robaron todo, nos costó 2 billones de pesetas de entonces. Una cosa que dijo Alfonso Guerra, que era: Rumasa topa al pueblo. Topa al pueblo, que le tocó pagar al pueblo todo lo que robaron los amigos de Alfonso Guerra y de Felipe González. Y de Miguel Boyer, como Gustavo Cisneros, en cuyo yate veraneaba Miguel Boyer ya con Isabel Presley, porque lo de esta señora es una cosa realmente admirable. ¿Y qué pasó? Pues que hubo un recurso ante el Tribunal Constitucional, que es la última instancia para que alguien no se pase, para que el Ejecutivo no se pase. El Tribunal Constitucional prevaricó, porque era absolutamente ilegal. Era una ley creada contra un solo hombre, contra Ruiz Mateos. Y no se puede crear una ley después de intervenir, que es lo que hizo Miguel Boyer al día siguiente, presentar una ley en las Cortes, y el Partido Popular, que entonces tenía vigor, etcétera, pues dijo que de ninguna manera. Y en el Tribunal Constitucional se dividió. Yo recuerdo perfectamente, porque empezaba en el periodismo, me había abducido Pedro J., que entrevistamos 5 periodistas de Diario 16 a García Pelayo, el primer presidente del Tribunal Constitucional. Nunca en mi vida he visto un hombre tan absolutamente destruido. Le había llamado el rey, campechano, el amigo de mi campechano amigo Carlos Herrera, paradigma de corrupción. Digo, campechano, naturalmente, no Carlos. Le llamó para forzarle a decir que era legal lo que era clamorosamente ilegal. Y de pasar de 9
a 3, me parece que era la relación en el Constitucional, se pasó a un empate que dirimió el propio García Pelayo. Se quedó tan absolutamente agobiado y disgustado que después de votar se fue a Venezuela, donde había estado en el exilio, y se murió del disgusto. Pero quedó una ley de Rumasa. Y en esa ley se dice que no puede haber una ley contra una persona, a pesar de que el Constitucional la había medio aceptado. Con algún retoque, pero se la tragó, porque a ver quién iba contra Felipe González, contra el rey detrás, etc. Y porque, en fin, las presiones eran brutales. Pero lo cierto es que entonces quedó claro que el Constitucional debería estar para impedir excesos en el cumplimiento de la ley por parte del Gobierno. Porque el que tiene que cumplir la ley es el Gobierno. El Gobierno tiene la policía, la Guardia Civil y el Ejército. Más el CNI y todos los espías que quiera contratar. El Gobierno tiene 200.000 hombres y mujeres perfectamente armados, o bastante armados, para hacer cumplir la ley. La ley que está en la Constitución, y si ya descendemos un escalón más bajo, pues a nivel local, la policía local. Eso debería estar claro. Ayer, Mariano Rajoy, que debería haber metido en la cárcel a Artur Mas por sedición hace un año, por el delito clamoroso de sedición, artículo 403 del Código Penal, que debería haber intervenido la autonomía de Cataluña por el artículo 155 de la Constitución, que dice que cuando no se cumplen las leyes y se atenta contra el bien general, el Gobierno debe instar a que el Estado se haga cargo de las funciones de esa autonomía. Y que alguien que da un golpe de Estado promoviendo nada menos que un referéndum en la calle con la participación de 1,5 millones de personas para romper ni más ni menos que el Estado, por supuesto tiene que ser juzgado, la autonomía intervenida. Pero es que además hay 2 capítulos más de la Constitución, 2 títulos, como se dice, el 21 y el 22, en los que se aclara que cualquier servidor público que incumple la ley o atenta contra el bien general tiene que ser reprimido. Y esa es una función del Gobierno. Y va ayer Mariano y pone al bueno de García Albiol a decir que va a hacer una reforma del Tribunal Constitucional para que sea el Constitucional el que reprima a Artur Mas. ¿Qué más quiere Artur Mas que hacerse la víctima? Me persiguen. Bueno, lo próximo es presentar un recurso ante constitucional diciendo el Gobierno me acosa, quiere hacer una ley solo contra mí, que es ilegal, y es verdad. Pero se puede ser más cobarde. Pues a lo mejor se puede, pero yo no sé cómo, sinceramente. Esta es la esencia de la noticia de ayer, que ha destruido la campaña del Partido Popular. Porque el pobre García Albiol, que me parece una persona decente, etcétera, se presenta allí. Lo llevan a las Cortes, como es tan grande, además, no caben las fotos, es una cosa tremenda. Lo lleva externando, que está en verano como en invierno, y dice, sí, vamos a hacer que actúe contra Mas, pero vamos a ver que eso no lo tiene que hacer el Constitucional, que lo tiene que hacer el Gobierno, tu jefe, Mariano, el inútil de Mariano. Le preguntan ayer, estaba al lado de Angela Merkel, le preguntan que qué pasa con lo de la corrupción en Cataluña, el 3%. No. Plasma. Y va y se refugia en las faldas del Constitucional, que no son ni jueces, que debería ser una sala del Supremo, para encargarse de que se cumplan las leyes sin pasarse. De manera que Mariano, en lugar de cumplir con su obligación, prevaricando, pretende que prevarique el Constitucional. Bien, es verdad que casi no ha hecho otra cosa, siempre a merced de los políticos, que son los que nombran a sus magistrados, para hacer lo que él no quiere hacer, pero debería haber hecho hace 2 años. Y desde luego hace 1. Tan era así que él mismo, Mariano Rajoy Brey, el que cobardeando en tablas ayer se escondió en las faldas del Constitucional, que no le va a aceptar además esto, es que él mismo llevó a la Fiscalía el delito de sedición de Artur Mas por promover el referéndum. El mismo Gobierno lo llevó a la Fiscalía, que depende del Gobierno, el fiscal general, que depende del Ministerio de Justicia. El propio Gobierno se denunció ante sí mismo el delito de Artur Mas. 1 año después estamos esperando que hagan algo. Y lo que hace es esconderse en las faldas del magistrado. Mira, Mariano, anda y que te ondulen con la permanente. En fin, vamos allá.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y cambias de trabajo. 1, 2, 3 y le dices que va a ser padre. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander, con la que, cumpliendo sus condiciones, tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de 3.000 y hasta 15.000 euros indefinidamente. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900 123 123. El gobierno de Mariano Rajoy va a reformar el Tribunal Constitucional para que Artur Mas pueda ser inhabilitado si incumple las sentencias. La proposición de ley la presentaba el grupo parlamentario a 24 horas de la comparecencia del presidente catalán en el Parlamento. Mas acusa al gobierno de quebrar el Estado de Derecho. Això recorda reaccions dels anys 30. Això sí que recorda reacciones. Esto recuerda reacciones de los años 30. Esto es la música de la Inquisición. Esto no es Estado de Derecho. Esto no es calidad democrática. Això no és qualitat democràtica. Tú sí que eres democrática. Vamos a ver, en los años 30 lo que hicisteis fue dar un golpe de Estado a los separatistas en el 34 contra la República, que naturalmente fue reprimido por un gobierno como Dios manda, que os metió en la cárcel. La pena es que no os inhabilitara y liquidara a todos los partidos que dieron el golpe, el PSOE y los que van en la lista de este testaferrín de Pujol. Los de la Esquerra, que son los que dieron el golpe de Estado contra el régimen de la República. Pero en aquella época daban un golpe de Estado y lo reprimían. Dice la Inquisición, los años 30. En los años 30, Merlucín, ya no había Inquisición. La Inquisición había desaparecido en el siglo XVIII en la práctica. Y en las leyes desapareció porque un señor de Teruel, llamado Isidoro de Antillón, hizo desaparecer todos los recursos que tenía la Inquisición. La delación, como en Cataluña, lo que hacéis en Cataluña, Arturito, lo que hacéis en Cataluña contra los que rotulan en español. La tortura, lo que hacéis en la TV3 machacando el prestigio de las personas. Cualquier clase de acoso contra aquellos que a la Inquisición no le gustara, en la Inquisición privada de la tortura y de la delación, desapareció. No era tonto Antillón. Pobrecito, murió mal, pobre y mal. Bien, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, primero, vamos a ver qué es lo que hace el Constitucional, pero sobre todo, a mí me da pena García Albiol, sinceramente. La modificación legislativa se va a tramitar de forma urgente antes de la disolución de las Cortes y garantizará que nadie vuelva a incumplir las sentencias del Alto Tribunal. Incluye además multas que oscilarán entre los 3.000 y los 30.000 euros y la suspensión de las autoridades y empleados públicos. Con Rajoy en Alemania, Xavier García Albiol presentaba la iniciativa que posteriormente defendía en Casa de Herrero. Que se pueda aprobar una ley de reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que lo que lleve es a garantizar aún más, de crear mecanismos para que las sentencias del Tribunal Constitucional se puedan cumplir, pues yo creo que es una buena noticia. Claro, una buena noticia para aquellos que entendemos que las sentencias, te gusten o no, se tienen que cumplir. Ahora, si eres como Artur Mas o Junqueras, que solo aceptas aquello que te gusta o que tú compartes, pues seguramente la noticia no es positiva. Pero vamos a ver, si el propio Albiol lo dice, garantizar aún más. ¿Cómo que aún más? Si ya está garantizado. Repito, artículo 155 de la Constitución, título 21, título 22 y artículo 403 del Código Penal. O sea, está archigarantizada, está cuatrigarantizada, está tetragarantizada, plurigarantizada. Bueno, y además estas cosas o se hacen con consenso o no se pueden hacer. Recuerden cuando iban a cambiar la politización de la justicia y en aras del consenso decidieron politizarla del todo. Entonces se acordó del consenso, Mariano, como siempre, para no hacer nada. Bueno, pues ayer el consenso brilló por su ausencia. Ningún partido en la oposición respalda la reforma de urgencia anunciada por el gobierno del Partido Popular. El socialista Pedro Sánchez, desde Perú, hablaba de fines electoralistas, mientras el líder de Podemos, Pablo Iglesias, considera la iniciativa una amenaza. Desde Ciudadanos, Albert Rivera critica que la reforma no se haya hecho hace tiempo. Vuelve a instrumentalizar con fines electorales, con fines partidistas, las instituciones que deberían de servir al interés general. Desgraciadamente hoy tenemos a un presidente del gobierno que hace mucho tiempo que dejó de ser el presidente de todos los españoles y legisla para la extrema derecha de su partido. El señor Rajoy, que tanto habla de España, que poco la quiere,
y qué mala defiende. Hay que apostar por la hermandad, por la fraternidad entre los diferentes pueblos que componen un país que nosotros entendemos como plurinacional. Las amenazas no contribuyen a que ciudadanos de este país se entiendan. Pues a mí me hubiera gustado que un gobierno de España hiciera cumplir las sentencias del Constitucional desde el primer minuto, como se le hace cumplir a cualquier ciudadano español la ley o una sentencia que le afecta a su vida privada. Pero claro, como los Pujol, Artur Mas y los nacionalistas han sido socios preferentes en todos estos años. Pues eso. En fin, hemos dado un repaso, creo, a la noticia fundamental del día y más que les iremos contando a lo largo del programa. Pero yo creo que es el momento de conseguir un seguro. Un seguro, sí. Seguro. Bueno, un seguro, y sobre todo también podemos tener un descuento en nuestro, eso es fundamental, en nuestro seguro para el coche, 15 Montoro puntos del carnet de conducir bajan en línea directa. Y bueno, la verdad es que si entramos en consultatuspuntos.com, si miramos si tenemos los 15 puntos del carnet de conducir, desde ese momento tenemos un descuento. Sí, tan eso sencillo como eso. Hay que llamar ya al 902-123-536, 902-123-536. Línea directa, una compañía Bankinter. Vamos a ver cómo está el tráfico. Silvia Rivero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Pues hasta ahora en Madrid encontramos ya tráfico denso en los accesos desde el M30 al Paseo de Santa María de la Cabeza, a la zona también de Méndez Álvaro y, como es habitual, en Avenida de América. Por el momento en el centro de la ciudad sí reina la tranquilidad. Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Vamos a continuar con Silvia Ribeiro y Sara Sanz contándoles pues todo lo que hay al margen de esta desgraciadísima iniciativa del presidente del gobierno debida a su patológica falta de iniciativa, es decir, a su patológica desvergüenza a la hora de acometer sus responsabilidades. Si eres jefe del Ejecutivo, ejecuta. Y si no quieres ejecutar, pues cállate. No le des la campaña hecha a los enemigos de la legalidad que dices defender, pero que jamás defiendes. Bueno, ¿qué pasa con los enemigos de la legalidad? Que encima les han pillado robando, pero de la manera más estrepitosa. Bueno, llevan robando desde el año 1980. Lo que pasa es que, como sucede en la justicia, incluso si los gobiernos y el Ministerio de Hacienda, la agencia tributaria, garantía de prevaricación con todos los gobiernos españoles, siempre, en el caso de este gobierno, con el separatismo catalán y con la Infanta y el Urdangarín, bueno, lo hemos visto hasta la saciedad. La Pantoja está en la cárcel, pero todos los Pujol están libres. Una, dicen que se llevó 1 millón de euros de dinero negro en comisiones de otro. Estos se han llevado decenas, si no cientos de miles de millones de euros y están todos libres y moviendo el dinero desde Andorra. Y Montoro les abrió una inspección en el año 2000. O sea, 15 años. Bien. Bueno, pero mientras tanto, pues no dejan de pillarles. Han robado tanto durante tanto tiempo que, claro, el rastro es continuo. Artur Mas comparece en el Parlamento catalán para explicar la convocatoria del 27S y las comisiones del 3%. Unió, su antiguo socio de gobierno, también le preguntará por este asunto. Durán y Lleida contesta a Felipe González con otra carta publicada en el diario El País y dice que hirió sus sentimientos y que la independencia es negativa para todos. El Mundo, mientras tanto, asegura que la Fundación CATDEM, ligada a Convergencia, recibió 2 ingresos de 50.000 euros. Convergencia acusa al gobierno de filtrar el sumario a la prensa. Neus Montes, la vicepresidenta de la Generalitat. Como gobierno, lo que nos sorprende es el espectáculo mediático que se ha producido en este caso, que no respeta el secreto de sumario y que también claramente busca influir en el proceso electoral que está a punto de comenzar. Influir en el proceso electoral que está a punto de comenzar. Vamos a ver, el proceso electoral no es un proceso electoral, es un proceso totalitario, ilegal, de secesión, por parte de las autoridades increíblemente aún legales en Cataluña. O sea, hace años que la Generalidad y esta señora y Artur Mas y todos los que le rodean están fuera de la ley, están conspirando para acabar con la legalidad democrática, con el Estado español. Es asombroso y solamente se puede entender por la patológica cobardía del sujeto que ahora habita la Moncloa y la patológica cobardía, mejor dicho, la complicidad, como señalaba antes Albert Rivera, de los que han sido socios de esa prótesis caducada del nacionalismo catalán, llámense González, Aznar, Zapatero o Rajoy, que han estado permitiendo que en Cataluña se robe a mansalva
se vulneren todas las leyes con tal de que luego les voten los presupuestos. A cambio de ellos votaban los presupuestos de la TV3. ¿Cuántas veces ha votado el PSOE los presupuestos? Bueno, los ha hecho cuando estaba en el tripartito, el PSC. ¿Y cuando no? ¿Cuántas veces ha votado los presupuestos de Pujol? Siempre. Cuando el propio Pujol salió diciendo que llevaba 35 años robando al fisco español, y por lo tanto a todos los catalanes, salió Felipe González a defenderlo. Claro, su íntimo, su amigacho. ¿Pero qué hizo Aznar? Subvencionar el Palau de la Música, que era la cueva de Alí Baba de la financiación ilegal de Convergencia. Pero el problema de fondo es que viven en la ilegalidad, se han acostumbrado a que les va muy bien en la ilegalidad y no van a salir de ahí. Y va y se refugia en las faldas del Constitucional. ¡Qué menudas faldas! Para empezar, no son ni jueces. Son magistrados. Bueno, algunos dicen que tiene reconocido prestigio. Hubo uno que era bibliotecario, pero no se le conocía que hubiera leído ningún libro, ¿eh? O sea, los movía, los cambiaba de sitio y cerraba con llave el armario, no fuera que alguno leyera algo. No sé si llegó a presidente. En fin. Bueno, hay un asunto. El viernes vamos a tener aquí en el estudio a Cristina Cifuentes y podrá darnos más detalles. Pero a mí me parece que se han metido en un jardín en el Partido Popular también innecesariamente asombroso. No tan grave como este, como el de Cataluña, que es sencillamente un caso de prevaricación de Rajoy, que se niega a hacer cumplir las leyes, como es su obligación, y detener a Artur Mas y suspender las funciones de la Generalidad y asumirlas por parte del Estado, que es su obligación, que es lo que manda la Constitución, lo que él juró cumplir y hacer cumplir. Pero hay una ley en Europa que impide que un inmigrante ilegal tenga en cualquier país tarjeta sanitaria, que lo impide, que dice que un inmigrante ilegal, como es ilegal, tiene que ser expulsado de la Unión Europea. Parece de sentido común, ¿no? Bueno, pues no. En Madrid, el PP dicen que empezó Cristina Cifuentes, pero en realidad dicen la Comunidad de Madrid que es una idea de Rajoy, parece que a Rajoy le gusta, y han tenido una ideica, que dirían en Zaragoza fantástica, que es que dice, no, sabemos que es ilegal que en España demos tarjetas sanitarias a los ilegales, pero vamos a darlas autonómicas. Dice, y dirá Merkel, ¡nein! Y luego dirá en alemán, ¿pero ustedes se creen que somos imbéciles o qué? O sea, que no lo dan en España, pero sí en Madrid, en Barcelona, en Valencia. ¿Ustedes creen que somos tontos o qué? O sea, que en Francia no, pero en París sí. Ustedes son idiotas. Bueno, pues no se me ocurre otra explicación. El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, se reúne con las comunidades autónomas para buscar una postura común en la asistencia a inmigrantes irregulares. La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, apuesta por una tarjeta específica. Desde el Ayuntamiento de la capital, el consejero del ramo, Javier Barbero, exige igualdad para los inmigrantes. Que cada vez sea menos necesaria la tarjeta sanitaria y que exclusivamente con el documento nacional de identidad se pueda poder acceder a recibir las prestaciones sanitarias. Que necesitamos un modelo único de atención, pero no para todos los inmigrantes que haya en las distintas comunidades autónomas, sino un modelo único de atención para todos los que habitan este territorio. Que necesitamos una tarjeta sanitaria común y no, como dice la señora Cifuentes, una tarjeta específica. Pero vamos a ver, en Barbero o afeitado. O sea, a ver si te enteras, que es que los ilegales en Europa son ilegales. Es que todos los países de la Unión Europea a los ilegales los consideran ilegales. Y como son ilegales, lo que hacen es expulsarlos. O sea, ¿tú lo entiendes esto, Barbero? Verás, España pertenece a la Unión Europea. La Unión Europea tiene un acuerdo por el cual tienen derecho a circular libremente por los 28 países de la Unión y a manejar el euro, nuestra moneda común, y otros privilegios enormes que facilitan mucho la vida, pero ese espacio está cerrado. Si no, hay 200 millones de personas en África y en Oriente Medio que quieren meterse aquí, porque, oye, aquí es que hay unas prestaciones sanitarias extraordinarias. A Madrid viene a operarse toda España, el norte de África y buena parte de Hispanoamérica. Ya está bien. Dice, no, universal. Ah, y entonces los impuestos
que son legales y que solo pagamos los ciudadanos legales con lo que tú cobras el sueldo barbero, estos te los van a pagar los ilegales. No, los ilegales hay que echarlos. Si es que no hay otra solución. ¿Qué quieres? ¿Salirte de la Unión Europea? Como Chiripas, que dice que sí va a salir, que hizo que votaran que no los griegos, para luego decir que sí, pero peor, ¿no? Qué zascandiles, tal. Solo faltaba el Papa. El Papa Francisco permitirá durante el año jubileo de la misericordia que los sacerdotes perdonen el pecado del aborto a las mujeres que muestren arrepentimiento. Según la doctrina católica, el aborto es un pecado grave que entraña la excomunión. La verdad es que con este Papa pasa como con la tarjeta sanitaria. Ya no se sabe muy bien si el pecado es pecado o es virtud. Es más, no se sabe si la virtud es pecado. Paquito el Vaticanero se ha convertido en una especie de paso doble donde siempre te pisan los pies. ¡Qué elemento, Dios mío! Es que un peronista en el Vaticano, lo escribió Alberti, que era bastante ateo, se equivocó la paloma, se equivocaba, y tanto que se equivocó. Bueno, vamos a la prensa económica con La Caixa. Es La Mañana de Federico, Es Radio. El verde te relaja, el azul te transmite confianza y seguridad. Con tus seguros en CaixaBank verás la vida de otro color. Ahora y hasta el 31 de octubre disfrutarás de 3 meses gratis en las primas de tus seguros y en las cuotas de tu alarma. Infórmate en lacaixa.es. CaixaBank, tú eres la estrella. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, a ver, ¿cómo está la prensa económica? Bueno, pues tenemos Cataluña y Madrid. Vamos a empezar por Madrid. En libre mercado, Carmena vende como propios los ahorros que dejó aprobados Ana Botella. O sea, de nuevo coge la gestión de Ana Botella, se la apropia. Que era tan mala. Sí, sí. Era tan horrible y viene presumiendo. ¿Te acuerdas cuando se inventó cientos de miles de niños que morían de hambre en las calles? 25.000. Bueno, Tania Sánchez, que para mí que ha vuelto con Pablo Iglesias, de ahí el desmejoramiento pavoroso de ese pobre hombre. Las canas que le han salido. Bueno, pero canas, y además le sale la voz que parece que le sale del año 28 o una cosa así, una cosa dramática, es tremendo. Pero llegó a decir que este invierno podía morir 2 millones de niños de hambre en España. Sí, sí. 2 millones. Claro, en Madrid nos tocaba unos cientos de miles. Bueno, los cientos de miles eran decenas, luego eran miles y al final había 1.200 niños que recibían la comida en su casa por el ayuntamiento del PP. Sí, sí. No, y cuando eso es todo lo que había. Y cuando abrió los colegios para que fueran, iban, creo que eran unos 500 o algo más. Ah, el primer día. Luego eran 60 o 68, no sé cuántos. Pero si es que son de familias desestructuradas, que o les llevabas la comida o no iban. En fin. Bueno, pues ahora dice el Ayuntamiento de Madrid que la deuda pública de la capital de España se va a reducir en 1.100 millones de euros gracias a su responsable gestión. Cuando te vas a la letra pequeña y ves de dónde viene, que es lo que ha hecho el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, dice, oye, ojo, cuidado, que estos eran las amortizaciones que adelantamos de la deuda, la gestión de Ana Botella, los 500 millones que se ahorraron en la gestión anterior y, bueno, pues esos 1.100 millones salen precisamente de esa buena gestión que hizo Ana Botella, concretamente la financiación del Ayuntamiento. La que se quiere cargar Sánchez Mato, el economista de la despejada frente. Yo cada vez que da una rueda de prensa me dan ganas de pedir asilo político en Honduras. En fin. Bueno, esto puede decir que adelantan... Que no es tampoco un paraíso del Estado de Derecho, sí. Pero hasta en Honduras habría más garantías. Luego, Federico, la prensa de papel rápidamente, Expansión, El Economista y 5 Días abren con esos pronunciamientos que hizo ayer parte, hay que decir, de la patronal catalana. En Expansión, Cataluña, 2 puntos, máxima inquietud empresarial. Todos editorializan sobre este asunto. En Expansión dicen que los empresarios catalanes contra el secesionismo de más, la secesión amenaza a la pyme, es el editorial en El Economista, donde destacan un punto importante. Dice que las dos grandes patronales se quedan solas frente a más porque el resto de las pequeñas patronales son las que han apoyado, jaleado y pero aplaudido. Si las ha creado más y cobran todos de esos. Pero si es que en Cataluña ya no hay empresarios, hay funcionarios. Funcionarios de la empresa, es el sindicato vertical del separatismo, claro, con el dinero que les da Montoro a través del Fondo de Liquidez Autonómica, porque Cataluña está en quiebra. Y que hay que recordar quién llena ese Fondo de Liquidez Autonómica. Todos nosotros, especialmente la Comunidad de Madrid. Exacto. Bueno, en fin, sabes que estamos en Vodafone TV ya en toda España. Sí, sí, sí. Desde las 7, o sea... Entonces, sí, a través de Viral, que es la que distribuye los contenidos de Es Radio y Libertad Digital, valga la redundancia, pues estamos desde ayer en toda España.
Así que en toda España van a poder saber lo que pasa en el Madrid. Ay. Yo espero a ver que Vicente Azpitarte nos cuente lo último. Yo, chico, hemos estado 3 años sin portero. Ahora tenemos 2 o 3. Chico, pues vamos a ver la película, ¿no? A ver que nos la cuente Vicente Azpitarte. El verde te relaja. El azul te transmite confianza y seguridad. Con tus seguros en CaixaBank verás la vida de otro color. Ahora y hasta el 31 de octubre disfrutarás de 3 meses gratis en las primas de tus seguros y en las cuotas de tu alarma. Infórmate en lacaixa.es. CaixaBank. Tú eres la estrella. Toma el teléfono. Te he marcado y todo. ¿El teléfono? ¿Por qué? ¿Para qué? A ver, ¿tienes los 15 puntos? ¿Quieres ahorrar dinero? Sí, pero no entiendo. Calla, y ya verás cómo me lo agradeces. Línea directa, dígame. Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. Llama ya al 902-123-536, 902-123-536. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. En la tienda de Libertad Digital hemos seleccionado en exclusiva para usted los mejores cafés del mundo. Descubrirá todo un mundo de sabor y el placer de tomarse un auténtico expreso en casa. Relájese y disfrute del café de su vida con Delta Q, llamando ahora al 902-071-700 o en la tienda de libertaddigital.com. Pida ahora su pack de bienvenida, nuestra exclusiva cafetera de diseño italiano con 100 cápsulas de café Delta por solo 69,99 euros. Y hoy, los 50 primeros pedidos recibirán gratis 2 originales tazas firmadas por Federico Jiménez Los Santos. Una oportunidad única. 902-071-700 o la tienda de libertaddigital.com. Estás escuchando Es Radio. Vicente Azpitarte, buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, vamos a ver. El negativo Fangal ayer deslizó, emitió una nota en nombre del Manchester. Respondiendo a la que previamente había emitido el Real Madrid, que lo único que hacía el Real Madrid era confirmar todo lo que habíamos contado aquí a las 8 menos cuarto de la mañana y lo que veníamos contando en Libertad Digital minuto a minuto, cómo se produjeron las negociaciones el pasado lunes 31 de agosto. El Real Madrid demostraba de esa forma el ridículo absoluto que había realizado el Manchester United tratando de torpedear la operación. El Manchester United sentó francamente mal que el Real Madrid contara la verdad de lo que había pasado el lunes y decidieron responder con un comunicado que no terminaba de demostrar nada, que no incluía a Keylor Navas. No hablaban de cómo ellos a las 11 de la noche piden una resonancia magnética de la rodilla de Keylor Navas para tratar de entorpecer y perder tiempo y que al final den las 12 de la noche en España, las 11 ¿Sabes lo que eché en falta yo en ese comunicado? Que es un modelo, parece redactado por Guardiola, que René Ramos. O sea, que cuenten que el cabreo del Manchester viene porque han sido utilizados por el amigo de Manolo Lama, por René Ramos, a quien felicitó por el fichaje del Madrid, es decir, por la estafa de Ramosillas. Entonces, como estos fueron utilizados, porque primero se ofreció, ellos le ofrecieron, y entonces él negoció con el Madrid utilizando al Manchester, esta ha sido la venganza del chinito. Perdónenme los orientales que nos escuchan. Es un cabreo que viene de largo en el Manchester United, no solo por el asunto Ramos, que es el último y el detonante de todo esto. Recordemos, el año pasado el Real Madrid le vende a un precio desorbitado a Ángel Di María, al que han tenido que vender 90 millones que compramos por 30 y era caro. Y recordemos que las dos grandes estrellas del Manchester United de las 2 últimas décadas terminaron en el Real Madrid saliendo mal, Cristiano, de Old Trafford y David Beckham. Bueno, hay que decir que, como ahora dicen, De Gea es un portero mediocre. Los 2 años del Manchester ha sido elegido por sus propios compañeros el mejor jugador del equipo. Bueno, es que hay que decir que los que dicen que De Gea es un portero mediocre han estado virando tanto como las operaciones del pasado lunes, porque eran los que decían que no había que vender a Keylor, los que querían, como dice el padre de Keylor, que haya un portero español en la portería del Real Madrid. Alfredo el Malo, o sea, el Relaño y los Lamas y compañía, y las cloacas deportivas que campean por España, son los que decían que Keylor no podía sustituir a Casillas con todo lo que nos ha dado. Porque ha muerto Di Stéfano, que si no habría que alinear a Di Stéfano, claro, que nos dio mucho más. La operación de los fichajes del pasado lunes dio tantos giros como la opinión de muchos periodistas también en este país, así que desde luego muchos quedaron retratados. El caso es que David De Gea está francamente tocado, con Keylor Navas están trabajando para tratar de que se le olvide todo esto. Recordemos que Keylor Navas el lunes por la noche estaba casi en Manchester cobrando el doble
de lo que se va a quedar cobrando en el Real Madrid. Así que tendrán que sentarse en la mesa y charlar con él. Rafa Benítez ya le ha llamado. Venga, en Navidad vas a tener un regalo, tal. Y en el caso de David De Gea, anoche se concentró con la selección española. Cara muy larga la de David De Gea, no se paró a hablar con la prensa. Está muy preocupado, tiene que volver a Old Trafford, se tiene que enfrentar ahora a Van Gaal, porque su obsesión pasa por jugar la Eurocopa del próximo verano y tiene que jugar, porque además recordemos ¿Él es de los amigos del Marqués del Bosque? Quiero decir, porque Casillas, estos 3 años estando en un estado de forma lamentable, era titular indiscutible. Así estuvimos en el Mundial último, donde dimos un verdadero recital de incompetencia en la portería. Jugamos 10, que es como juega el Madrid últimamente hasta este año. Yo creo que él se moja poco en ese caso, pero Federico, te cuento una cosa. Si no es De Gea el que juega durante el año en Manchester y llega para jugar la Eurocopa, el titular en la Eurocopa será Iker Casillas. Perdona, cuando era suplente Iker Casillas, jugaba Iker Casillas, que era el amigo de Vicente. O sea, del Bosque. Ah, perdona, sí, Vicente, perdona, Vicente. Sí, además él merece ser Marqués del Bosque y del 3%. Sí, también. Y de Qatar. Visir de Qatar. En fin. Bueno, pues chico, nada, no sé. Mándale algo a Keylor y dile que de todas maneras, cuando vea, porque el Bernabéu es como las ventas, es de una crueldad ilimitada. Y con el pobre, aplausos, hasta que cobra. Entonces ya... cuando oiga al Bernabéu gritando Keylor, 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 se le van a pasar todos los males y con que le dé una parte Ramos de su injustificado sueldo, yo creo que estas Navidades lo va a pasar divinamente en Costa Rica. Efectivamente. Sigue la fiesta en Costa Rica. Sí, ¿no? sigue, bien, siguen todavía celebrando las calles el no fichaje por el Manchester United. Me parece bien. Bueno, y en Movistar Televisión, pues Sara, en Movistar Televisión no abandonamos los deportes, porque nos proponen balonmano, la Supercopa Asobal, que enfrentará a las 8:30 de la tarde al Fútbol Club Barcelona como campeón de la Liga y al Granollers como subcampeón de la Copa del Rey. Y en Canal Plus, en el Dial 7, a las 9:30 de la noche, podremos ver un documental sobre la figura del boxeador argentino Sergio Maravilla Martínez, con ese título. Un colaborador de Al Primer Palo. Estuvo el pasado lunes y estará la semana que viene. Que además es un galán, creo que va a hacer una telenovela. Bueno, hay que decir, Juanma cayó rotundamente enamorado. No, todo el mundo está enamorado de Maravilla Martínez. Menos mal que no les ha pegado, pero están para que les pegue, porque vamos, es que están entregados, es una cosa, es una sumisión peligrosa ya, empieza a preocuparme. Pues ya lo saben, si lo quieren conocer todo, a las 9:30 en el Dial 7 y Fútbol, una segunda de primera en Canal Plus y Canal Plus Liga 2 en los diales 7 y 48 a las 2 menos cuarto, al completo y en exclusivo, una cobertura sin precedentes, la Liga Adelante si vive en Movistar Plus. Bueno, la Liga Adelante que es fantástica. El día en que den con la tecla de dar los primeros planos de las patadas que se dan en segunda, eso va a ser, eso es un deporte de contacto, ni kickboxing ni nada. O sea, tremendo. Comentado por el doctor Alfaro. Bueno, vamos a las noticias locales y a las 8 seguimos con ustedes. Esto es La Mañana, esto es Radio y Libertad Digital y Vodafone TV y Internet y la Biblia en pasta. Es Radio.